buenas noches. Vamos a adorar al Señor y hoy vamos a cantarle con todo nuestro ser y todo nuestro corazón a nuestro Dios. Oh Señor, gracias. Tú eres el deseo de nuestro corazón. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Y con todas mis fuerzas te alabaré, y mi adoración eres tú. Vamos a decirle: hoy te rindo mi ser, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Oh Señor, vamos a decirlo una vez más: eres el deseo de nuestra alma, eres el deseo de mi corazón. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Y con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Oh Rey, dile: y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón. Hoy lo rendimos, Señor Jesús. Rindo mi ser, mi corazón, todo es para ti, oh Rey Jesús. Rindo mi ser, mi corazón, hoy lo entrego todo para ti. Rindo mi ser, mi corazón, hoy lo rendimos, Señor. Dilo conmigo:
rindo mi ser, mi corazón. Dile, hoy te rindo todo mi ser, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Oh Señor, haz tu obra en nosotros, Señor. Sí, Señor, eres todo para nosotros. Te amaremos con toda nuestra mente, alma y corazón. Amén. Buenas noches. Esto es completamente Reino de Dios. Más que un estudio, más que una religión, es un estilo de vida. Es la cultura del reino llevado a todos los ámbitos de la vida. Hemos visto durante todo este tiempo todos los elementos que Dios puso en el Edén. Es el lugar donde Dios nos ha puesto para que nosotros podamos desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, nuestra capacidad para el propósito al cual Dios nos ha llamado. Así que durante todas estas semanas hemos visto todos los elementos necesarios que nos ayudan para nosotros el día de hoy. Y hoy quiero hablar, y durante las siguientes semanas vamos a estar hablando acerca de cómo Dios constituyó al hombre. Es muy importante entender cuál es la función del espíritu del hombre, cuál es la función del alma y cuál es la función del cuerpo. Cuando nosotros tenemos el entendimiento de estas tres partes de las cuales está constituido el hombre, cuando nosotros podemos entender cómo nos podemos relacionar con Dios, cómo nos podemos relacionar con nuestro entorno y cómo podernos relacionar y administrar nuestro cuerpo, que es muy necesario para el propósito al cual Dios nos ha llamado. Y vamos a estar hablando acerca de estas tres cosas. Y yo quiero empezar a hablar acerca de cómo Dios formó al hombre. Así que tenemos que ir al Génesis en el capítulo 2, versículo 7, en donde habla de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otra traducción dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y llegó a ser el hombre un alma viviente. Y vamos a estar hablando acerca de estas dos cosas, el espíritu y el alma. En el hebreo, la palabra para espíritu es nesama, que es traducido espíritu. Espíritu en Proverbios capítulo 20, versículo 27, que dice de la siguiente manera: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo del ser. El espíritu del hombre es la lámpara de Dios que está dentro del hombre. Es lo que hace que nosotros podamos tener entendimiento espiritual. La luz que resplandece dentro del espíritu regenerado del hombre es Dios mismo. Así como la lámpara contiene luz y la expresa, el espíritu del hombre fue creado para contener a Dios y poder expresarlo, a fin de que la luz divina resplandezca dentro de las partes internas del hombre. El espíritu de Dios es como el aceite. Es el que tiene que empapar, o sea, mezclarse, nos tenemos que mezclar con Dios. El espíritu del hombre sería como el pábilo que se mezcla con el aceite y arden junto con el espíritu del hombre. Entonces,
En esta figura podemos representar al espíritu del hombre como ese pábilo. El aceite es el espíritu de Dios, y cuando estos se unen y se enciende el espíritu dentro de nosotros, entonces empieza a alumbrar, se alumbra nuestro entendimiento, se alumbra nuestro entendimiento espiritual, y podemos entender a Dios y podemos entender las cosas espirituales. Sin esa mezcla del espíritu del hombre y el espíritu de Dios, entonces no podemos tener ese entendimiento espiritual, lo cual indica que el aliento de vida infundido dentro del cuerpo del hombre se convirtió en el espíritu del hombre. Cuando Dios vino y creó a Adán, formó el cuerpo, pero cuando Él sopló en su nariz, vino ese aliento de vida, vino ese espíritu a formarse dentro del hombre para que se pudiera mezclar o unir con el espíritu de Dios, y entonces tener entendimiento espiritual. ¿Qué fue lo que provocó el pecado? El pecado lo que hizo fue precisamente una separación de Dios, y simplemente quedó el espíritu del hombre. Cuando el espíritu del hombre quedó solo, entonces quedó muerto espiritualmente. Y vamos a ver un poquito, ir explicando y entendiendo esta parte, porque a veces nosotros pensamos que nosotros estamos muertos espiritualmente, y vamos a ir viendo las condiciones que se necesitan para que podamos tener vida, y esa vida que se pueda unir con el Espíritu de Dios. Mira lo que dice Job 32:8, dice: pero hay un espíritu en el hombre, y el aliento del Todopoderoso les da entendimiento. Es decir, es el espíritu en el hombre, ¿verdad? Y el aliento del Todopoderoso que les da el entendimiento espiritual. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, no podemos tener entendimiento espiritual. A veces pensamos, y hay veces que hay cristianos que la Biblia les llama carnales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Primera de Corintios capítulo 3 explica Pablo que hay el espiritual, el carnal y aquel que es el natural. El natural es aquel que no tiene ese entendimiento, pero cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, pero no le damos esa cavidad al Espíritu, es decir, el Espíritu Santo no llena nuestro ser interior, entonces no podemos entender las cosas espirituales. Simplemente todo lo vemos en el ámbito natural o en el ámbito del alma, que lo vamos a ver posteriormente. Nosotros podemos entender las cosas de la Biblia a través del entendimiento natural, pero no del espiritual. Aquel que entiende las cosas en el Espíritu es porque tiene esa conexión con el Espíritu Santo, y entonces puede tener ese entendimiento espiritual. Es muy importante que nosotros empecemos a entender esto. El espíritu humano es el órgano interno mediante el cual el hombre puede tener un contacto con Dios. Puede recibirlo, puede contenerlo y también asimilarlo en todo su ser como su vida y en su todo. Dicho espíritu fue específicamente formado por Dios, y la palabra de Dios le atribuye la misma importancia que cuando Dios creó los cielos y la tierra. Mira lo que dice Zacarías 12:1, dice: la carga de la palabra de Jehová con respecto a Israel, así declara Jehová que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Es decir, que Dios, cada vez que una persona nace, Él está infundiendo ese espíritu del hombre dentro de nosotros. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, a Abraham le fue creado ese espíritu dentro de nosotros. Así que el espíritu del hombre tiene como fin que el hombre tenga tres cosas. ¿Cuál fue el fin o qué fue lo que Dios diseñó para crear el espíritu del hombre? Tiene tres cosas que el fin de que Dios haya creado el espíritu del hombre. Y vamos a ir viendo estas tres. Número 1, tiene como fin que el hombre adore a Dios. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad o en verdad es necesario que le adoren. El Señor dijo esto a la mujer samaritana a fin de instruirla con respecto a la necesidad de ejercitar su espíritu para tener contacto con Dios, el Espíritu. Contactar a Dios, el Espíritu, con el Espíritu es beber el agua viva. Recuerden que estaban hablando en aquella ocasión Jesús con la mujer acerca del agua. Jesús se refería al agua de vida.
espiritual y la mujer en el ámbito natural. Cuando nosotros no tenemos ese entendimiento espiritual, hablamos de cosas naturales y Jesús estaba hablando de cosas espirituales, que era esa agua, que era beber de esa agua, es el Espíritu de Dios. Cuando nosotros tenemos ese contacto con el Espíritu de Dios, y entonces podemos adorar, porque dice, contactar a Dios el Espíritu, con el Espíritu es beber el agua viva, y beber el agua viva es rendir verdadera adoración a Dios. Nadie puede adorar a Dios a menos de que tenga ese contacto vital con el Espíritu de Dios, y a través de ese contacto entonces emanar esa adoración hacia Dios. Lo segundo que Dios estaba pensando en este momento, cuando Dios creó a Adán y fue esa separación, es decir, hubo esa separación, el espíritu quedó muerto, pero entonces para poder regresar a tener vida, Dios tenía que regenerarlo, tenía que hacer esa regeneración. En la teología le llaman la regeneración. En Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso es a lo que se llama la regeneración. Cuando nuestro espíritu muerto viene y tiene contacto nuevamente con el espíritu de vida, en ese momento nuestro espíritu vuelve a vivir, vuelve a tener vida. Mira lo que dice, lo que es nacido del espíritu con mayúscula, en mayúscula dice, lo que es nacido del espíritu, y luego la siguiente sección viene con minúscula, espíritu es. ¿Esto qué significa? Que es el Espíritu de Dios el que hace renacer nuestro espíritu, y en ese momento nos constituimos como espíritus vivientes para poder adorar a Dios y para poder tener ese contacto vital con Él todo el tiempo. El primer espíritu, ¿verdad? La regeneración se lleva a cabo en el espíritu humano por medio del Espíritu Santo de Dios, con la vida de Dios, la vida eterna, que es puesta dentro de nosotros. Así que ser regenerado significa tener la vida eterna y divina, además de la vida humana, la vida natural, como la nueva fuente y el nuevo elemento de una nueva persona. Toda aquella persona que ha sido regenerada o nacida de nuevo, entonces se constituye un hijo de Dios. Y entonces nos podemos unir con Dios, tener una comunión íntima con nuestro Creador. No solamente vamos a ser criaturas del Señor, sino vamos a ser hijos de Dios para poder tener esa comunión y esa conexión con Dios. Y dice 1 Corintios capítulo 6, 17, ese es el tercer elemento, unirnos con el Señor. Fíjate lo que dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto indica que el Señor como espíritu se mezcla con nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue regenerado por el Espíritu de Dios, el cual ahora está dentro de nosotros y es uno con nuestro espíritu. Esta es la manera en la que el Señor, quien hizo el espíritu vivificante por medio de la resurrección, el mismo poder de Jesucristo, que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el mismo poder que nos inyecta, y cuando viene es el que hace esa regeneración, nos vuelve a dar vida, y dice, y ahora está con nuestro espíritu. Es un hecho real para nosotros. En todas las epístolas de Pablo habla acerca de este hecho, de que nosotros nos podemos unir uno con el Señor. Así que de modo que el hombre puede andar y vivir en unión permanente con el Espíritu. Todo el tiempo debemos estar viviendo en esa unión a fin de cumplir con el propósito que Dios te ha llamado a ti, mi amado hermano. Así que el aliento de vida que fue soplado en la nariz del hombre no era la vida eterna, ni tampoco era el Espíritu de Dios. Tenemos que entender esto. Es el Espíritu que sopló en la nariz es el Espíritu del hombre. Es el Espíritu, no es el Espíritu de Dios, sino que es el Espíritu del hombre con el cual nosotros tenemos ese contacto con nuestro Dios. Cuando el hombre pecó, hizo esa separación, quedó muerto, pero por el Espíritu de resurrección nos vuelve a dar vida, volvemos a nacer, volvemos a tener vida en nuestro espíritu para tener ese contacto con Dios. Es por eso que, amado hermano, ahora tú tienes entendimiento, puedes comprender las cosas espirituales. Los demás no pueden entender estas cosas porque lo ven desde el ámbito natural, pero tú, mi amado hermano, cada vez que te acercas al Espíritu de Dios puedes tener ese entendimiento de cosas
que otros no pueden entender, pero que Dios te quiere revelar en esta temporada. Así que el espíritu del hombre tiene 3 funciones. Yo quiero hablarte acerca de estas 3 funciones que tiene el espíritu del hombre. Él tiene la conciencia que le permite al hombre conocer lo que Dios justifica y lo que condena. Esto es muy importante. Para que Dios vuelva a tener vida a nuestro espíritu, tenemos entendimiento, pero ese entendimiento, fíjate lo que dice Romanos 9:1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Esto quiere decir, en Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, mientras en este versículo nuestra conciencia da testimonio con nosotros en el Espíritu Santo. Esto prueba que nuestra conciencia está dentro de nuestro espíritu humano. Cada vez que se enciende nuestro espíritu, entonces tenemos conciencia y el espíritu nos está diciendo: esto es bueno, esto es malo. A veces, generalmente a la gente nos llega y nos pregunta: ¿esto es bueno o esto es malo? Y generalmente yo les digo: no, yo no te puedo decir lo que tú tienes que hacer. Lo único que yo quiero llevarte es a que tengas esa comunión con Dios. Cuando tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo, inmediatamente se despierta tu conciencia espiritual y es el mismo espíritu que te va a decir: esto está mal y esto está bien. No voy a ser yo, sino es el espíritu mismo a través de la palabra de Dios que te va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La segunda función que tiene el espíritu es la comunión, que le permite al hombre contactar a Dios, adorarle, ¿verdad? Y tener comunión con él. Ya hablamos acerca de esto. Esa unión y esa comunión y esa adoración es únicamente a través del espíritu del hombre. Si tú nunca has nacido de nuevo y todo lo que tú tienes es simplemente conocimiento del alma, es decir, desde la psique o desde el pensamiento humano, tienes el conocimiento de Dios, entonces no vas a poder experimentar lo que es la verdadera adoración, lo que es la comunión y lo que es la conexión con Dios y esa firmeza que te da en tu interior. ¿Cómo sabes que Dios existe? Simplemente es una seguridad interna y simplemente sé que Dios es verdadero, que Dios existe, porque esa simplemente es cuando tú tienes esa conexión con Dios. Y número 3, ¿cuál es la última función? La intuición, que yo lo llamaría el discernimiento espiritual. La palabra de Dios en la Reina Valera le llama discernimiento. En algunas otras le dicen, o lo puedes conocer como una intuición, que le permite al hombre percibir directamente el sentir de Dios y recibir conocimiento directo de Dios. ¿Cómo es que Dios se comunica con nosotros? A través de este discernimiento o esta conexión. Es como nuestro oído espiritual. Le podríamos decir en términos sencillos, nuestro oído espiritual. Es la forma en la que Dios se comunica con nosotros. Dios no nos va a hablar al alma. Dios no nos va a hablar al cuerpo. Dios nos va a hablar a nuestro espíritu. Y es este órgano interno que está en el espíritu que hace que nosotros nos podamos comunicar con Dios y conocer también cuando alguien está en el espíritu o cuando alguien no está en el espíritu o hace cosas en la carne. A veces cuando la gente empieza a hacer cosas, decimos: esa persona lo hizo en la carne. ¿Cómo lo sabe? Porque no está en conexión con el espíritu. Es ese discernimiento, es esa intuición, es esa voz del espíritu que te dice cuando algo se está haciendo en el espíritu o cuando no. Si tú no sabes cuándo en un lugar se está moviendo algo en la carne o en el espíritu, es necesario que tú ejercites este órgano que se encuentra dentro de nosotros. Mira lo que dice Marcos 2:8. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis acerca de estas cosas en vuestros corazones? ¿Cómo es que Jesús supo lo que estaban pensando? Porque no estaban en el espíritu. Jesús, en el discernimiento espiritual, pudo entender que ellos estaban pensando cosas no en el espíritu, sino en la carne.
Otro pasaje en 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El espíritu del hombre es la parte más profunda del ser humano y tiene la capacidad de penetrar a las regiones más íntimas de las cosas del hombre. Es ahí donde nosotros podemos conocer inclusive las cosas que nosotros tenemos en nuestro interior, ¿verdad? ¿Quién conocerá las cosas? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bueno, es el espíritu, cuando se une con nuestro espíritu, que va a las profundidades y nos revela cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Mientras que la mente del hombre solo puede conocer las cosas superficiales, así también solo el Espíritu de Dios puede conocer las cosas más profundas de Dios. Si tú quieres conocer qué es lo que tiene Dios en el corazón, ve con el Espíritu de Dios y vas a y Dios te va a revelar esas cosas que Él desea de ti, lo más profundo de su corazón para tu vida en esta temporada. Los creyentes de Corintio habían descuidado el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Son dos cosas muy importantes en las cuales a veces nosotros no estamos trabajando. No le damos la importancia al Espíritu de Dios como deberíamos. Hablamos del Padre, hablamos de Jesucristo, pero no le hemos dado la importancia al Espíritu Santo en este tiempo, y es muy importante. Y lo segundo es que nosotros podamos verdaderamente trabajar en en nuestro espíritu. Trabajamos a veces en nuestro cuerpo y hacemos ejercicio. A veces trabajamos intelectualmente y nos preparamos y tenemos conocimiento y estudiamos la Biblia y leemos libros, pero a veces no trabajamos en esa parte de esa relación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Si nosotros tuviéramos eso fuerte, entonces tendríamos la revelación del corazón de Dios. Así que de ahí que el libro de Corintios expresa estas dos verdades, ¿verdad? Las dos verdades, dos espíritus para que nosotros podamos practicar en esta temporada. El espíritu del hombre, darle esa importancia, pero también la importancia del Espíritu de Dios. Esto es algo que quería compartir con ustedes en este tiempo. Vamos a darle esa importancia, vamos a orar para que la persona del Espíritu Santo esté con nosotros, no solamente en este fin de año, sino en el principio del siguiente año, porque lo vamos a necesitar. El año 2021 va a ser un año grande, cosas grandes para nosotros, pero necesitamos la revelación del Espíritu de Dios. Y la próxima vez voy a hablar acerca de cómo es importante el corazón en todo esto, el corazón del hombre. Si nosotros tenemos un corazón correcto, entonces vamos a poder dejar que el Espíritu de Dios y nuestro espíritu tengan esa conexión. Sin un corazón adecuado, entonces hay un impedimento entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Así que no te pierdas el próximo Completamente Reino de Dios. Nada más déjame antes de terminar orar por ti y por tu familia, para que ese espíritu, el Espíritu de Dios, se una con nuestro espíritu en esta temporada. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu espíritu descienda, Señor, ese buen depósito, Señor, venga sobre nosotros para poderlo guardar para la temporada que viene sobre nosotros. Oh Espíritu de Dios, tú eres aquel que nosotros necesitamos para poder cruzar, para poder tener gracia, para poder tener poder, para poder tener revelación, Señor, en este tiempo, Señor, de conquista. Señor, hay un año que viene, hay una temporada que se está abriendo para nosotros y es importante, Señor, tener ese entendimiento. Déjanos unir contigo en este tiempo y poder recibir todo lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.